Al posicionarse diversos grupos parlamentarios en la sesión de la Comisión Permanente en torno a las coaliciones políticas por el caso del reparto prianista del botín en Coahuila, del narco-PRI, la narcosenadora Silvana Beltrones Sánchez apuntó con demagogia y cinismo que las coaliciones deben fortalecerse disque haciendo una buena política, mediante la unión de las fuerzas y lejos de la carencia de ideas. Necesitamos hacer una buena política que una fuerzas para el beneficio de los mexicanos, una que sea propositiva, que no sea de insultos, sino de acuerdos. Es momento de replantearnos la responsabilidad de los que hacemos alianzas, porque no se trata solo de saber ganar, sino de saber gobernar, concluyó la hija del nefasto ampón narcopriista, que está ahí gracias a los repartos del botín electorero. Tras escuchar a la hija de Papi Beltrones, la diputada Aleida Alavés Ruiz de Morena enfatizó contundente para revirarle que la política no se puede seguir entendiendo bajo acuerdos y resaltó que en una democracia tenemos que hacernos cargo de que las reglas no las impongan los poderes fácticos, ni arreglos en lo oscurito. Resaltó tajante que ya no se valen más cargos a favor de sus dirigentes partidarios en poderes distintos a los que se eligen de acuerdo a los procesos electorales, sentenció finalmente. Veamos enseguida cómo la hija del lampón Don Beltrone es machacada por la diputada Aleida Alavés por defender el reparto del botín por el PRIAN como le manda su amo Claudio X González. Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, en tiempos electorales todos los partidos buscamos el voto. Pero no se busca solo el voto para ganar, sino que la idea es que se busque el voto para saber gobernar. Por eso, si vamos a hablar de coaliciones, tenemos que hacer un ejercicio muy crítico. Y yo creo que estamos en el mejor espacio para hablar de esto, ya que nosotros representamos la pluralidad del pueblo mexicano. Esa pluralidad es la que debería de hacer que las buenas ideas se compartan y se acompañen con responsabilidad y que se lleven a cabo juntos. No hay alianza solo para ganar, sino también para ser evaluadas, porque en este caso hicieron alianzas para ganar, pero luego ya no supieron cómo gobernar. Y ahí está el ejemplo de la inseguridad. Y les voy a dar un pequeño ejemplo, pero sumamente representativo. En mi estado, un municipio que se llama Atil, la inseguridad ha alcanzado niveles no antes vistos en los últimos años. No hay un sistema de salud, no hay medicinas, no hay un solo doctor en el municipio, no hay enfermeras, no hay un policía, no hay tiendas, no hay gasolinas. El crimen ha permitido que pase solo eso. El crimen ha tomado muchos municipios en los últimos años. Antes no sucedía así, compañeros, y hay que ser críticos también de eso. El número de homicidios, de desaparecidos, va en aumento en este sexenio. ¿Y qué hablar de la política criminal de salud, que ha tenido a 50 millones de mexicanos que carecen de atención médica, con un INSABI que fracasó, con un IMSS Bienestar que está por hacerlo, sin una planeación adecuada? Los precios de la gasolina y la canasta básica van en aumento y nada está beneficiando a los bolsillos de los mexicanos. Por ejemplo, otra vez mi estado, las altas tarifas de luz están acabando con la economía de las familias. Y entonces nos preguntaremos, ¿de qué sirve un aeropuerto que no vuela, una refinería que no refina y que solo contamina, un tren que destruye la naturaleza? Menos mal que iban en coalición con el Partido Verde. O la planta solar más grande de Latinoamérica, que no beneficia en nada a los mexicanos y ni siquiera produce energía. Aquí la tenemos en nuestro país. Y los niveles de corrupción ya ni se diga. Entonces, yo creo que las coaliciones deberíamos de hacer una reflexión para, de verdad, juntarnos entre quienes pensamos distinto, pero para un bien mayor y que sea que las cosas buenas sucedan. Lo que necesitamos hacer es una buena política, una política de eso, de unir fuerzas en beneficio de los mexicanos. No una nueva política como muchos se afanan, en donde solo ha mostrado frivolidad, vacío, falta de ideas, sin oficio ni beneficio. Lo que necesitamos es una política
que sea propositiva, que ya no sea de insultos, sino de acuerdos. Eso es lo que piden los mexicanos. Entonces, compañeros, yo creo que es momento de replantearnos la responsabilidad de los que hacemos alianzas. No se trata solo saber ganar, sino también saber gobernar. Es cuanto. Gracias, senadora Silvana Beltrones Sánchez. Con su venia, presidenta. Adelante. Este acuerdito no es cualquier acuerdo. Y hablamos de coaliciones electorales, porque hay que desmenuzar esto que hicieron en Coahuila para que se entienda cómo ustedes hacen uso de la política y de las instituciones para nombrar, y no solo es un nombramiento en espacios de gobierno, es en espacios en donde precisamente pueden hacer los negocios a los que están acostumbrados cuando son gobierno. La idea en este pleno de la permanente es darle a conocer al pueblo de México y evidenciar que la política no se puede seguir entendiendo bajo acuerdos de esta magnitud que ni siquiera logran dar la cara por nadie de los que firmó, y se desentienden y lo niegan y se rasgan las vestiduras cuando no son capaces ni siquiera de pedir disculpas o de enaltecer la altura que debería tener el dirigente del PAN para renunciar al cargo al que lo tienen ahí al frente de su partido. Eso sería lo mínimo de esperarse si tuvieran tantita vergüenza, porque en una democracia, efectivamente, tenemos que hacernos cargo de que las reglas no las impongan los poderes fácticos ni este tipo de arreglos en lo oscurito, que ahora presumirlo de transparente es el colmo del cinismo. Decir que están aquí dando a la luz pública lo que quieren acordar, y si quieren, insisto, se los desmenuzamos, porque además esto habla de la desconfianza que hay entre el partido del PAN, del PRI, del PRD, de todos los que signan este acuerdo de botín político. La farsa, además, en la defensa que hacen de los órganos autónomos. Los órganos autónomos deberían ser eso, distintos a los partidos políticos, pero no. Ahí ustedes siempre piden sus cuotas, y ahí está la cuota que piden de los autónomos en este acuerdo. Además, hagámonos cargo, se están vulnerando la división de poderes y la independencia judicial. Hablan de un tal Bernardo como magistrado que requieren de su ratificación. Pues miren el perfil del tal Bernardo: dirigente político, dirigente político, dirigente político, coordinador de campañas del PAN. ¿A qué va un coordinador de campañas del PAN al tribunal? Pues a fallar a favor de sus negocios, de sus componendas, de sus acuerdos. Así es como entienden la política estos aliados del PRI, del PAN, del PRD. Están de verdad que en la inanición de lo que puede ser el actuar de la política en este país. Y están en la inanición porque en esta época estamos en una trascendencia a un cambio de los códigos en la política que ustedes no entienden, y por eso se los tenemos que decir aquí, de frente al pueblo de México. Ya no se valen este tipo de cosas, ya no se valen más cargos a favor de sus dirigentes partidarios en poderes además distintos a los que se eligen de acuerdo a los procesos electorales. Además también, digamos las cosas como son, este es un acuerdo mafioso, un reparto de botín. No es novedad para nosotros, pero sí lo tenemos que aclarar ante la población, porque se acabaron los tiempos de los cochupos, de los moches, y hoy mismo una diputada del PRI lo está denunciando de su dirigente partidario. Le piden moches para poder ser electa en su partido. Esa es la política que hay que erradicar, y precisamente porque la queremos erradicar y queremos que este país se conduzca de otra forma, de concluir, diputada es que Leila. Invitamos mañana
al cierre de la que va a ser la presidenta de este Concluya, país. diputada. Nos vemos en el Monumento a la Revolución mañana a las 4 de la tarde para festejar Concluya, diputada. la trascendencia de los cambios en la política, de los códigos en la política, que ya no serán más acuerdos mafiosos y Favor de cochuperos concluir, como los diputada. del PRI y del PAN. Es cuanto. Gracias, diputada Leida Alavés Ruiz. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.